Buenas tardes, chicos. Vamos a dar inicio a la continuación de la unidad número 2, agregados económicos. Vamos a analizar conceptualmente algunos términos que son propios, básicos, partiendo del hecho que ya ustedes han visto algunos videos y han leído parte del material. Y posteriormente vamos a analizar algunos ejercicios en la próxima clase. ¿Todos ven la pantalla? ¿Todos la ven? Sí, Licen. Ok. En lo sucesivo, en la medida que vaya explicando, cualquier duda me la hacen saber. ¿Vieron? Vamos a dar inicio con lo que son los agregados económicos, que es la unidad 2, ¿verdad? Tomando como referencia la contabilidad nacional. La contabilidad nacional es la contabilidad del Estado o la contabilidad del gobierno. El principal objetivo de la contabilidad nacional es ofrecer resultados en forma detallada, completa y cuantificada de todas y cada una de las actividades que se realizan en un país y la relación que tiene la economía nacional con el resto del mundo. Quiere decir que esa contabilidad nacional es llevada a cabo por los organismos del Estado y principalmente por el Banco Central del Ecuador, en el caso del Ecuador. Quienes llevan la contabilidad nacional es los bancos centrales. Por lo general, la contabilidad nacional es la misma, la que se lleva a nivel macroeconómico es similar a la que llevan las empresas a nivel microeconómico, a nivel de la contabilidad financiera. Entonces, aquí aparece que el objetivo de la contabilidad nacional es ofrecer los resultados en forma detallada, completa y cuantificada de todas y cada una de las actividades económicas desarrolladas por un país, así como también la relación que tiene esta con otras economías. Vamos a analizar algunos conceptos referidos a la contabilidad nacional. El primer concepto es el de contabilidad nacional. ¿Y qué es ella? O sea, ¿qué es la contabilidad nacional? Algunos autores establecen que es el registro sistemático y estadístico de la vida económica de un país. También se le conoce como contabilidad económica, contabilidad gubernamental o contabilidad social, puesto que es un conjunto de diversas estadísticas del producto, ingreso, consumo, inversión, Producto Interno Bruto, ahorro, inflación y otros conceptos macroeconómicos o variables macroeconómicas que ya ustedes conocen, presentados en un sistema coherente de cuentas nacionales. Entonces, a eso lo llamamos contabilidad nacional. El Producto Interno Bruto, como ya ustedes lo conocen, no es más que la sumatoria de la producción de bienes y servicios realizados en un país en términos de un año y su valor es netamente monetario. También podemos decir que es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales, ojo, finales, no intermedios, dentro de un país durante un cierto periodo de tiempo. Por lo general, ese Producto Interno Bruto se realiza su cálculo del 1 de enero al 31 de diciembre y se debe expresar en la unidad monetaria del país. En el caso de Ecuador, se expresa, por supuesto, en dólares, ¿verdad? Japón lo expresará en yens, China en yuan, Venezuela en bolívares. Cada país lo expresa en su moneda real. Ay, lo que están ingresando. Un segundito. Seguimos. ¿Alguna duda por el momento? Ok, vamos al producto corriente. ¿Qué es la producción corriente? No es más que la cifra de la variable macroeconómica que engloba la producción de bienes y servicios finales. Quiere decir que la producción corriente es la producción de bienes y servicios finales valoradas a precio de mercado. ¿Y qué es precio de mercado? Precio corriente o precio actualizado, sin contar la reventa de artículos que se produjeron durante un periodo de tiempo anterior. Es decir, que si yo fabrico una casa en el año 2019, esa casa va a ser tomada en la producción corriente de 2019. Ahora, si esa casa yo la vendo en el 2020, esa no va a ser tomada en la producción corriente de 2020, sino en el 2019. Los bienes finales, como ya ustedes también lo investigaron, no es más que el valor de las materias primas y de bienes intermedios semi-elaborados que se utilizan en la producción de otros bienes
a fin de evitar la doble contabilización. Quiere decir que el Producto Interno Bruto toma solamente como referencia los bienes finales, no los bienes intermedios. Como se lo expliqué en la otra clase, se va a fabricar un pantalón, los elementos, los insumos de tela, cierre, botones, hilo, esos, y el producto final es el pantalón. Voy a tomar como referencia, es el valor de venta del pantalón, no de los insumos. Ahora, ¿qué es el territorio nacional? A nivel conceptual, el territorio nacional no es más que el territorio que se considera considerado para la producción corriente de bienes y servicios que ocurre en un país. Por ejemplo, las empresas ubicadas en Ecuador forman parte del territorio nacional. Sin embargo, si hay una empresa ecuatoriana que funciona en Nicaragua, esa empresa obedece o es parte del territorio nacional. Igualmente, las embajadas y consulados de Ecuador en diferentes países son considerados también parte del territorio nacional ecuatoriano. Hay otros conceptos muy similares al Producto Interno Bruto. Entre ellos está el Producto Nacional Bruto. ¿Qué será el Producto Nacional Bruto? ¿Quién me lo puede definir? ¿Alguno de ustedes? No oigo nada. ¿Qué es el Producto Nacional Bruto? Los oigo. Es la cantidad que se gana especialmente de una inversión. Similar, pero Un conjunto de bienes y servicios. ajá, ¿es la producción? No oigo, no los oí. Un conjunto de bienes y servicios. Es un conjunto de bienes y servicios, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más será? ¿Alguien más? Factores producidos en un país. Los factores producidos en un país. Ajá. Fíjense que la palabra producto tiene que ver con producción nacional elaborado en el territorio nacional. Pero la palabra bruto quiere decir que esa producción es elaborada por nacionales y por extranjeros en un país. Ahora bien, ¿difiere del Producto Interno Bruto? Sí, difiere. Podemos decir que el Producto Nacional Bruto es el conjunto de bienes y servicios producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado. Por lo general es un año. ¿Ok? Dentro de esa variable se excluyen los extranjeros trabajando en el país, pero se incluyen los nacionales trabajando en el exterior. Quiere decir que el Producto Nacional Bruto no toma en cuenta los extranjeros que trabajan en Ecuador, pero sí toma en cuenta los ecuatorianos que trabajan fuera de Ecuador. Ojo con ese concepto que tiene mucho a confundirse. Entonces, Producto Nacional Bruto es la producción elaborada por los nacionales en el país, no toma en cuenta a los extranjeros, pero sí toma en cuenta a los ecuatorianos que trabajan fuera del Ecuador. Otro concepto es el Producto Interno Neto. Producto Interno Neto. Este Producto Interno Neto mide el valor de los bienes y servicios a costo de factores. ¿Y qué es el costo de factores? El precio de los factores de producción. ¿Cuál es el precio de la tierra? La renta, ¿verdad? Si yo tengo una tierra, yo puedo alquilarla o puedo venderla. Entonces, esa va a ser la renta de la tierra. El trabajo tiene una remuneración, ¿verdad? Que sería el sueldo y el salario. Ese es el costo del factor trabajo, el sueldo y el salario. Y el capital, su costo es la tasa de interés, tasa de ganancia o también llamada tasa de beneficio. Quiere decir entonces que el Producto Interno Neto mide el valor de los bienes y servicios según el costo de los factores. ¿Cuáles factores? Tierra, trabajo y capital, o también aquellos factores que intervienen en el proceso productivo, es decir, como les decía anteriormente, el costo de los salarios, el costo de los intereses, el de los alquileres y los beneficios. Sin embargo, no se toma en cuenta los impuestos indirectos relacionados con la producción. ¿Cuáles son esos impuestos indirectos? El IVA u otro impuesto. Acuérdense que el único impuesto directo es el impuesto a la renta, pero también el Producto Interno Neto toma en cuenta las importaciones, no toma en cuenta ni las importaciones ni los subsidios que se entregan a los trabajadores. ¿Preguntas? No oigo.
No dicen si está claro. Ajá. Apágueme el micrófono, por favor. Otro concepto es el Producto Nacional Neto. Es aquel que permite medir el rendimiento neto de la actividad económica de un país. El mismo permite conocer el desarrollo de un país. Quiere decir que el Producto Nacional Neto toma como referencia a los trabajadores ecuatorianos que están dentro y fuera de la nación. ¿Alguna duda con respecto a estos conceptos? ¿No hay duda? Sí está claro. No oigo. ¿Dudas? ¿No hay? Seguimos. Producto Interno Bruto, bienes finales, valor añadido o agregado y precios de mercado. Nos dice el planteamiento. La economía ecuatoriana pareciera ser particularmente vulnerable a choques exógenos, debido a que los ingresos del sector externo dependen ampliamente de los precios del petróleo. Esto es cierto. Por eso que la economía ecuatoriana, la venezolana o la mexicana, ¿verdad? Que son exportadores de petróleo, son vulnerables a las bajas del precio del petróleo. Las remesas de los migrantes y una que otra materia prima. Es decir, que la economía ecuatoriana principalmente depende del precio del petróleo, de las remesas de los migrantes, ¿verdad? Que envía los ecuatorianos que están fuera y le envían dinero a sus familias, y una que otra materia prima. ¿Cuál es la materia prima principalmente que exporta Ecuador? ¿Cuáles son los productos que exporta Ecuador? El cacao. El cacao, el banano, el camarón. Quiere decir que Ujú. esos son los principales ingresos. Las Sin sardinas se embargo, encuentran en cuarto punto. las sardinas también, tienen mucha producción de sardinas en el Pacífico, por la producción del Pacífico. Sí. Sin embargo, la tasa de variación anual de Producto Interno Bruto en el periodo 2008-2009 sugirió que el impacto de la crisis fue menos severo en Ecuador. Quiere decir que cuando hubo la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, el impacto de Ecuador fue muy leve. ¿Por qué? Porque Ecuador domina la moneda norteamericana y por supuesto el impacto fue mucho menor, ¿verdad? Que en promedio con otros países de América Latina, tales como Colombia, Venezuela, México, otros países cuya moneda no es el dólar, al menos en términos de producción. Quiere decir que esa crisis inmobiliaria del año 2008-2009 en Estados Unidos no afectó en forma muy negativa al Ecuador. Vamos a ver algunas cifras. El PIB ecuatoriano en 2014 creció en 3.4%, quiere decir que es una buena medida, ¿verdad? Por encima del 1% ya es un crecimiento aceptable. Quiere decir que por cada dólar que se invirtió en la economía ecuatoriana, se obtuvo como rentabilidad 3 dólares con 40 centavos de dólar. Eso es un crecimiento. El valor añadido agregado fue mucho mayor también, quiere decir que cada sector económico aportó generación de producción a la economía ecuatoriana. Y todavía mucho mejor, el PIB ecuatoriano en el 2014 se previó crecer en 4.1%, incluso creció en 5.8%. Quiere decir que hasta el año 2015-2016, en esos años, la economía ecuatoriana fue bastante fortalecida. ¿Preguntas, inquietudes, opiniones? Entonces, una pregunta. Dígame. ¿Se puede tomar el año base ahora en el Ecuador es el 2015 a diferencia del 2007? Sí, o sea, que el año base se toma como referencia para proyectar los niveles inflacionarios y medir el verdadero valor de la producción. Hoy en Sí. día el año base, dependiendo, es el 2017, 2017-2018, según el Banco Central del Ecuador. Ujú. Que tuvo una mayor, digamos, un mayor crecimiento, ¿verdad? Exactamente. El año base por lo general se toma como referencia cuando hay un mayor crecimiento para comparar la vulnerabilidad de ya sea hacia el alza o hacia la baja. Entonces, para medir el crecimiento o decrecimiento de la economía nacional. Ah, ya. Sí, Ujú. gracias. Ok. ¿Alguien más? Bien. Vamos a analizar la comparación entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. El Producto Interno Bruto contabiliza toda la producción de bienes y servicios finales,
realizada en el interior del país por nacionales y extranjeros. Lo que le decía anteriormente, la palabra bruto quiere decir que toma como referencia la mano de obra, tanto nacional como extranjera, en un país. Y esta ecuación ya ustedes la conocen. Consumo nacional o consumo de las familias, ¿verdad? Inversión nacional, gasto público, exportaciones e importaciones. Por lo tanto, si yo quiero calcular el Producto Nacional Bruto, es contabilizar únicamente la producción realizada por las personas físicas o jurídicas que gozan de la condición residente en el país. Por ejemplo, personas físicas de carne y hueso. Las personas jurídicas son las empresas. Por lo tanto, en mi caso, todos formamos parte de ese Producto Nacional Bruto. ¿Ok? Ahora pregunto ¿yo formo parte de este Producto Nacional Bruto? Actualmente, ¿yo formo parte de ese Producto Nacional Bruto? Sí, sí. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Pregunta de examen. Sí, sí es verdad, sí forma parte de este producto nacional, porque usted está, como lo menciona, es física, está sirviendo a una institución al momento Ajá. de lo que es un Producto Nacional Bruto. Exacto. Y principalmente yo estoy como extranjero, Sí, estoy como condición residente en el país. sí, a ese punto voy. Exactamente. Mi condición de residente, de tener visa y tener cédula ecuatoriana, me permite formar parte de ese Producto Nacional Bruto. Ahora, si viniese de visita mi hermano a Ecuador y él se pone a trabajar aquí sin tener papeles, no formaría parte del Producto Nacional Bruto. ¿Ven allí la diferencia? Porque no es residente, sería un turista, ¿verdad? Hasta tanto él no formalice su condición de residente en el país. Ahora bien, si para efecto del Producto Interno Bruto, él sí es tomado en cuenta, porque el Producto Interno Bruto es mucho más general, es mucho más completo. No distingue la condición de residencia o no residencia, no distingue la condición de territorio nacional. Por lo tanto, decimos que el Producto Nacional Bruto va a ser igual al Producto Interno Bruto menos la remuneración recibida por residentes extranjeros más la remuneración recibida por los nacionales en el exterior. La remuneración recibida por residentes extranjeros es, por ejemplo, en mi caso, yo soy venezolano y recibo un sueldo como extranjero por trabajar en el tecnológico. Ahora bien, si yo envío dinero a Venezuela, a la familia, ya esa sería una remuneración recibida por los nacionales en el exterior. Pero si una persona ecuatoriana, perdón, tiene familia en el extranjero, por ejemplo en España, formaría parte de la remuneración recibida por los nacionales en el exterior. O sea, una persona ecuatoriana, ¿ok?, que tenga familia en el exterior o una persona ecuatoriana que reside en el exterior. Entonces, el Producto Nacional Bruto va a tomar como referencia la condición de residencia de un país, tanto las remuneraciones recibidas como las remuneraciones pagadas. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? No oigo nada. Bien, ¿qué es el valor añadido? Es la diferencia entre el precio de venta de un bien sin tener en cuenta los impuestos indirectos y los costos intermedios de los bienes adquiridos. Ese es el concepto de valor agregado bruto. Vamos a ver otra lámina. ¿A qué le llamamos Producto Interno Bruto Real y Nominal? ¿Qué será esto? ¿Quién ha leído sobre eso? ¿Qué diferencia entre el Producto Interno Bruto Real y Nominal? El Producto Interno Bruto Nominal, como la palabra lo indica, es aquel que se calcula utilizando los precios de mercado o precios corrientes, los precios actualizados. Ahora bien, a la economía no le interesa el PIB nominal, le interesa el Producto Interno Bruto real, el verdadero valor de la producción. Quiere decir entonces que el Producto Interno Bruto real es aquel que se calcula utilizando los precios de un año base o a precio constante. Es lo que nos permite comparar los datos de Producto Interno Bruto de diferentes años. Entonces, lo que le decía anteriormente,
A la economía le interesa es el Producto Interno Bruto real, es decir, el cálculo de precios tomando como referencia un año base. Ahí se medirá si la economía ha crecido o la economía ha decrecido. Sin embargo, el PIB nominal solamente toma en cuenta los precios corrientes. Por ejemplo, o el año 2020, la producción va a ser a PIB nominal. Ahora, si yo comparo el año 2018 con el año 2020, tengo que tomar como referencia un año base, que es el 2018. Entonces voy a evaluar el crecimiento de la producción nacional desde el 2018 hasta el 2020 a precio del año base, también llamado a precios constantes, que es el verdadero valor de la producción nacional. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, licencia, está claro. ¿Los demás compañeros? No, licenciado, sí le- No, licenciado, está bien. Ok, vamos a ver ahora. Sí, está Licenciado. claro. Dígame, Salomé. Fíjese, como se puede observar en el ejemplo, la producción permanece constante durante los años 2008 a 2010. Esto es de 1.700 unidades. Quiere decir que tenemos los años 2008, 2009, 2010, ¿verdad? La producción de naranja. En el año 2008 se produjeron 1.700 kilos de naranja a $4. En el 2009, 1.700 kilos a 4,75. En el año 2010, la misma producción se produjo a 5,60. Quiere decir que año a año el precio fue aumentando. Si multiplicamos precio por cantidad, nos da el crecimiento económico nominal. P por Q, precio por cantidad. Pregunto, ¿ese valor es el que le interesa a la economía? ¿El PIB nominal? No, el precio real. Le interesa el precio real, ¿verdad? Por lo tanto, podemos determinar que el año 2008 es el precio del año base y lo podemos proyectar al 2009 y al 2010, que lo vamos a hacer más adelante. Entonces, mientras que el precio tiene una tendencia a crecer como resultado de la inflación, por lo tanto, el ingreso crece al multiplicar el precio por la cantidad, lo que le llamamos el PIB nominal. Ese PIB no le interesa a la economía, él solamente refleja los precios corrientes año a año. Ajá. ¿Qué investigaron ustedes sobre qué es el deflactor? ¿Para qué se utiliza el deflactor del PIB? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué investigaron? O en los videos. No oigo nada. Jessica, ¿qué es el deflactor? Andrés Cañas, Alexander Jiménez. Por favor, activen todos su cámara, los que puedan. Dicen es un índice de precios que calcula la variación de los precios de una economía. Exactamente, Lisbeth. Y Lisbeth se ganó 2 puntos para el examen bimestral, me recuerda. Es un indicador que mide la evolución o la variación de la inflación a través de la economía o la evolución de los precios de la economía. Ya que voy a verificar la asistencia. Alexander Jiménez, ¿dónde está? Ya, Carla Zambrano, Brian Tituaña, Angélica Aldas, Jessica Salazar, José Suárez, Carol, ¿Cuánto dice? Sebastián, Mónica, Sí, sí. Libe Méndez, ajá. Andrés Caña, ¿dónde está? No lo veo. Presente, profe, no puedo activar la cámara. Ajá, Angélica Aldas. Ok, Jessica, José Suárez, bien. Mónica Yepes. Mónica. Aquí dicen. Ok, de vez en cuando voy a activar esto porque tengo que demostrar que están en clase. Bien, voy a seguir. ¿Alguna duda hasta el momento? No. Ok, entonces vamos a ver lo que es el deflactor. El deflactor, conocido también como índice de precio al consumidor,
el mismo se considera en su cálculo todos los bienes y servicios producidos en el país. Este deflactor recoge la variación que se ha producido en los precios durante un periodo de tiempo. Quiere decir que para yo poder determinar cuánto ha crecido la inflación, utilizo el deflactor como indicador macroeconómico. Este índice se utiliza para conocer la parte del crecimiento de una economía que se debe al aumento de los precios. El nivel de inflación puede ser medido como porcentaje del cambio del deflactor del PIB. ¿Y cuál es su fórmula o su ecuación? Esta. Deflactor del PIB es igual al PIB nominal entre el PIB real por 100. Quiere decir que ese índice me va a indicar en cuánto se ha incrementado o ha descendido el nivel de inflación. Luego vamos a ver algunos ejercicios. Fíjense en este caso. Vamos a suponer que el precio de la papa en el año 2000 era de 25 centavos de libra, la libra, y que el país se encontraba produciendo 1000 libras de papa. Por lo tanto, el PIB nominal es cantidad por precio. Esto es 25 centavos por 1000, sería $250. Si para el año 2005 se producen 1100 libras, la papa ahora será de 0,35 libras. ¿Ya? Tenemos que el PIB nominal ahora va a ser de 1100 por 0,35, serían 385. Estos son valores nominales, ¿verdad? Teniendo así un incremento de 100 libras en la papa de 1000 a 1100, que representa el 54% de crecimiento. En tanto que el PIB real sería manteniendo constante el precio de la libra de papas del año 2000. Quiere decir que, ¿cuál es el año base? El año 2000. ¿Verdad? Sería 1100 por 25, o sea, el valor de la producción del año 2005 por la cantidad de papa producida en el año 2005. Serían 275. Quiere decir que este 275 es el PIB real o nominal. Real. Es el PIB real. Por lo tanto, hubo un 10% de crecimiento de 250 a 275. ¿Verdad? Sería que esta economía a nivel de la producción de papa creció en 10%. ¿Ven? Fíjense ustedes cómo tomamos como referencia el año base 2000 para hacer la proyección. En este caso decimos 1100 kilos de papa a 0,25. ¿Por qué 0,25? Porque es el valor, el precio del año base, que es el año 2000, ¿verdad? Y lo multiplicamos, entonces la diferencia entre 385 y 250 va a ser 275, sería el porcentaje de crecimiento. Entonces vamos a llevarlo a calcular el deflactor. El PIB nominal, que serían 385, sobre el PIB real, ¿verdad? Por 100 sería 1,40. Por 100, 140. ¿Qué representa este 140? ¿Qué será ese 140? ¿Qué significa? ¿Qué significa 140? Lo que ganó. No, lo que ganó no. El índice general de precios al consumidor. Quiere decir que hubo un crecimiento a nivel de precio de 140 unidades. 140 unidades. Es el crecimiento, ¿verdad? Quiere decir que en la economía creció el 10%, pero en términos de precio creció 140 unidades. Vamos a verlo más ampliamente. El PIB real sería 385, 340, sería, me da 275. Por 100, que es el año base, que es la base, serían 275. ¿Y qué significa este 275? ¿Qué significa? El índice Ajá, pero ¿qué del índice? consumidor. No, el índice del consumidor es el deflactor. El crecimiento. El crecimiento real de la economía. Quiere decir que la economía del año 2000 al año 2005 creció en 275, ¿qué? Dólares a nivel de la producción de papa. Por lo tanto, eso representa
un 10%, con un índice de precio al consumidor de 140. Ahora, si la base es 100, ¿cuánto crecieron los precios? 40%. 40% crecieron los precios. Vamos a verlo aquí. Aquí está la fórmula que ya usted la conoce. Vamos a ver aquí. Vamos a analizar este ejercicio. Aquí observamos el PIB nominal del año 2008, 2009, 2010. Sería la cantidad por el precio. Cantidad por precio. 1 por 100, 100. Más 2 por 50, 100. 100 más 100, 200. Así para cada caso. El PIB nominal. Vamos al PIB real, año base 2008. 1 por 100, 100. 2 por 50, se mantiene el año base. Fíjense que el año base se mantiene igual. Ahora, el año 2009 sería el precio, $1, por la cantidad, 150. ¿Verdad? Y el año 2 por 100, ¿sería cuánto? 350. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos tomando como referencia el precio del año base, que es 1. Entonces sería 1 por 100, luego 1 por 150, 1 por 200. ¿Ok? Vamos al segundo caso. El precio del año base sigue siendo el año 2000, que es este. El 2008, perdón. Sería 2 por 250, 2 por 100, 350, y 2 por 150. Entonces, si yo sumo esto más esto, me dan estos valores. Estos son los valores del PIB nominal y estos son los valores del PIB real. Pregunto, ¿cuál le importa a la economía? ¿Estos valores o estos valores? El real. El PIB real. El PIB real. Ahora pregunto, ¿todo queda hasta allí? ¿O hay que sacar el deflactor? Tenemos que sacar el deflactor, ¿verdad? ¿Y qué es el deflactor? El PIB nominal entre el PIB real por 100. Quiere decir que para el año 2008 sería el PIB nominal 200 entre el PIB real 200 por 100, ¿me da? 100. Para el año 2009, 600 entre 350 por 100 me da 171. Y del año 2010 sería 1200, ¿verdad? Entre 500 por 100 me da 240. Quiere decir que este va a ser el deflactor. ¿Cuál es el año base? El 2008, por eso me da 100. Ahora, ¿qué significa que el deflactor haya pasado de 100 a 171 y de 171 a 240? ¿Qué significa eso? Que hubo mayor cantidad de compradores o de Ventas. de ventas. No. Eso no significa eso. Váyanse al concepto de deflactor, que hubo mayor variación en el índice general de los precios, que los precios aumentaron. De 100 a 171, ¿en cuánto aumentaron los precios? 71%. De 171 a 240, ¿en cuánto aumentaron los precios? ¿La diferencia cuál es? Si este es el año base, de 100 a 171, ¿en cuánto aumentó el precio? La variación de los precios es $71. 71. El Ajá, 69. entonces, 71. entonces, de 171 a 240, ¿cuál fue la variación de los precios? 69. 69. Ok, 69%. Quiere decir que esta economía, ¿verdad? Esta economía ha ido decreciendo a nivel de los precios, ¿cierto? Y de hecho lo estamos viendo aquí. Fíjense, de 600 a 1200, 350 a 500. Quiere decir que el verdadero valor de la producción es este. Este es el verdadero valor de la producción, el PIB real. Pero con eso no podemos conformarnos. Tenemos que verificar en cuánto ha evolucionado el nivel de la inflación. Vamos a ver otro ejercicio.
Este es un ejercicio combinado de deflactor con inflación. Ya va. Vamos a ver aquí, cálculo de deflactor. Vamos a ver primero el cálculo del deflactor. Tenemos los periodos, tenemos el producto pan y mantequilla. Precio del pan, cantidad de pan. Precio de la mantequilla, cantidad de mantequilla. PIB nominal, PIB real y el deflactor. El año 2006, 2007, 2008, 2009. ¿Cuál es el año base aquí? ¿Cuál estamos tomando como año base? 2006. 7. El 2007. 2007. El 2007 es el año base. Entonces vamos a ver cuál va a ser la variación del PIB y de los precios del 2006 en comparación con el 2007, perdón, en comparación con el 2006, con el 2008 y con el 2009. Entonces, vamos primero a sacar el PIB nominal, que ya todos lo sabemos, precio por cantidad, 2 por 10 más 4 por 8, 2 por 10, 18 más 4 por 2, 8, 18 más 8, perdón, 20. 2 por 10, 20, 20 más 8, 28, ¿cierto? 36 más 20, 56. 4 por 15, 60. Más 30, 90. 5 por 20, 100. Más 7 por 6, 42. Serían 142. Ya obtuvimos el PIB nominal. Pero nos interesa el PIB real. ¿Cómo obtenemos el PIB real? Combinando o multiplicando los precios del año base por las cantidades de cada uno de los demás años. Entonces, si el precio del año base 2007 decimos 3 por 10 más 3 por 4 más 3 por 2, ¿nos da cuánto? ¿Cuánto nos da? 40. Mira, 3 por 10, 30. No oigo. Ok. Entonces, este va a ser el año base. Entonces, vamos a combinar la cantidad. Dice, no escucho entrecortado. Ok. Sería la cantidad. 3 por 10, 30. Más 5 por 2, 10, 40. Aquí está. ¿Verdad? Aquí está 40. Vamos ahora con el año 2007. 3 por 12, 36. Más 5 por 4, 20. Aquí está 56. Vamos con el 2008. 3 por 15, 45. Más 5 por 5, 25. 70. Más 3 por 20, 60. 3 por 20, 60. Más 5 por 6, 30, 90. Ya he calculado el PIB nominal y el PIB real. Ahora que voy a determinar el deflactor. ¿Y qué es el deflactor? El PIB nominal entre el PIB real, aquí está, por 100 me da 70. Para el año 2007, fíjense que el año 2007 es el año base, que me dio 100. ¿Verdad? 56 entre 56, 1 por 100, 100. 90 entre 70 por 100, 129. 142 entre 90 por 100, 157. Entonces, ya aquí tengo el deflactor. ¿Y qué es el deflactor? La variación de los precios de un año con respecto a otro. Entonces, si lo analizamos, el 2007 es el año base, por eso me da 100. ¿Verdad? Quiere decir que de 100 menos 70, ¿cuánto fue el decrecimiento? 30%. ¿Verdad? Pero comparado con el 2008 y el 2019, el crecimiento de los precios fue de 100 a 129. ¿Cuál fue el crecimiento de los precios? 29%. 29. Y de 100 a 157, ¿cuál fue el crecimiento de los precios? 57%. ¿Verdad? Porque él me mide es la variación de los precios. Ahora vamos a ver la otra gráfica. Cuando combinamos deflactor y la tasa de inflación. Tenemos los mismos valores, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí no se ve. Aquí abajo. Los mismos valores. Ya tuvimos el deflactor. 70, 100, 129, 157. Y queremos sacar la tasa de inflación. La tasa de inflación no es más que restar, ¿verdad? El deflactor, oye, bueno,
Este menos este entre este. El deflactor del año 2007 menos el deflactor del año 2006 entre el deflactor del año 2006 por 100. Aquí está la tasa de inflación para ese año. Acuérdense que esto fue el crecimiento de los precios, pero a ustedes lo que nos interesa, la tasa de inflación. Luego decimos 129 menos 100 por 100, 29%. ¿Ok? Y aquí es 150, no recuerdo cuál es el valor aquí, pasa que no lo veo, no quiero ocultarlo porque pierdo la lámina. Este menos este, 22%. Entonces, este es el verdadero valor de la inflación. ¿Ve? Fíjense que del año 2006 la inflación fue del 43%, el año 2007 29% y el año 2008 22%. Entonces, de esa forma se calcula tanto la variación de los precios como la tasa de inflación, el Producto Interno Bruto Real y el Producto Interno Bruto Nominal. ¿Qué nos interesa en esta economía? Los valores del Producto Interno Bruto Real y los valores de la tasa de inflación o el crecimiento de la inflación. ¿Preguntas? ¿Dudas? No. ¿Los demás compañeros? ¿No hay dudas? No, Licen. Ok, vamos a ver qué sigue. Vamos a ver los métodos de medición. Los métodos de medición del PIB es cómo la economía, según los sectores económicos, evalúa el crecimiento del ingreso nacional o evalúa el crecimiento de la producción. Existen tres métodos. Los tres métodos, el resultado debe darme igual. Ahorita vamos a hacer el análisis. En la próxima clase vamos a ver los ejercicios de comparación. Quiere decir, el primer método se llama el método del gasto. Este método, vamos a esta lámina aquí. En algunos casos el gasto puede ser mayor a los niveles de producción. Entonces se consumirá lo que se produjo en ese periodo más lo acumulado en años anteriores. También se le llama a este método el método de la demanda. Algunos autores le llaman método del gasto, otros le llaman método de la demanda. Cuando el gasto es menor al volumen de producción logrado, por la economía se acumula la producción del país, por supuesto. Si la producción es menor, perdón, si el gasto es menor, hay mayor producción. Tenemos que considerar la variación de reservas. Pregunto, ¿qué es la variación de reservas? ¿Qué es la variación de reservas? Cuando ustedes analizaban las variables económicas en la unidad 1. ¿Qué es la variación de reservas? La variación de reservas es el inventario, también llamado variación de existencias. Entonces, cuando la variación de reserva es positiva, el gasto total fue menor que la producción. La producción se acumula y puede ser exportada, se incrementa la riqueza del país. Por lo tanto, si hay mayor inventario, quiere decir que el gasto fue menor y por lo tanto ese inventario satisface la economía nacional y queda un excedente para exportarlo. ¿Verdad? Caso contrario, cuando la variación de reserva es negativa, la producción no es suficiente, no satisface el mercado interno. Entonces habrá que importar para complementar el gasto nacional. Esto ocurre cuando hay déficit comercial, cuando las importaciones son mayores a las exportaciones. Y esto ocurre cuando las exportaciones son mayores a las importaciones y ya se ha satisfecho la economía o el mercado nacional. Lo vemos en este caso. Medición del gasto. Dice, para iniciar con el método del gasto es necesario aclarar, existen dos tipos de gasto, el gasto en consumo y el gasto de inversión. El gasto de consumo es el que hacen las familias y el gasto de inversión es el que hacen las empresas privadas. Existen dos tipos de consumo, el personal y el del gobierno. Existen dos tipos de inversión, la pública y la privada. Entonces, aquí tenemos los componentes del método del gasto. ¿Cuáles son? Consumo personal más consumo de gobierno. ¿Esto me da qué? El consumo total. Más la inversión en empresas, más la inversión en el gobierno. ¿Esto me da qué? La inversión total. Quiere decir que por el método del gasto, ¿cuáles van a ser los componentes principales? El consumo total y la inversión total. ¿Y qué me da? El gasto total. Fíjense que me da un valor de 500.000 o 500 millones de dólares. ¿Alguna duda con el método del gasto? ¿O de la, No. o de la demanda? ¿No hay duda?
No. Los demás compañeros, No, Licen, disculpe, estas diapositivas va a subir a la plataforma. la clase completa la voy a subir a la plataforma. Estas diapositivas son parte de la clase. Ajá. Ay, gracias, Licen. No, gracias. Ok. Continuamos. Vamos a ver el otro método. El otro método es el método del ingreso. Y comúnmente se entiende por ingreso como el pago de los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? ¿Cuáles eran esos factores de producción? No oigo. Tierra, trabajo y capital. Cada uno de ellos tiene remuneraciones. ¿Cuál es la remuneración del trabajo? El sueldo y el salario. La remuneración del capital, la tasa de interés o la tasa de ganancia. Y la remuneración de la tierra, la renta o el pago que se hace por la tierra. Quiere decir que el pago del trabajo y el capital son los principales factores. Ahora, el factor trabajo es un factor movible. Él se puede mover, ¿verdad? A través de los trabajadores que viajan de un país a otro. El capital también, las inversiones se pueden mover a través de inversiones extranjeras, pero la tierra no. La tierra es un factor inmovible o inmovilizado. Dice, todas las remuneraciones que se hacen en la economía pueden resumirse de esta forma. Salarios, utilización del trabajo. Beneficios, utilización del capital fijo, maquinaria y equipo. Intereses, utilización de los recursos financieros. Y las rentas, ganancia de la tierra o uso de la propiedad ajena. Quiere decir que estos son los componentes del método del ingreso. En conclusión, decimos que el Producto Nacional Neto a costo de factores es igual ¿a quién? Al ingreso nacional. Y lo vemos aquí. Elementos del método del ingreso. Salarios, más beneficios, más intereses, más rentas. ¿Qué me da? El Producto Nacional Neto a costo de factores. Más los impuestos indirectos, el IVA principalmente, menos los subsidios o subvenciones, nos da el Producto Nacional Neto a precio de mercado, a precio corriente. ¿Verdad? Más las depreciaciones de los activos fijos. ¿Qué nos da esto? El Producto Nacional Bruto. Quiere decir que los elementos principales del método del ingreso, ¿cuáles son? El Producto Nacional Neto a costo de factores, el Producto Nacional Neto a precio de mercado, finalmente nos da el valor. Fíjense que el valor es el mismo de la lámina anterior, $500,000. Y estamos igualando los métodos. ¿Alguna pregunta con respecto a este método? Para que luego vamos a hacer los ejercicios. ¿Alguna duda? No, Licen. Dicen, sería Sí. el salario, todos los salarios, los puntos que están aquí, el salario, el beneficio, el interés, me daría, o sea, sumando todo eso, me daría el Producto Nacional Neto a costo de factores. Exactamente, sí, Ya, exactamente. Y eso aquí es igual al ingreso nacional. ya, Es lo mismo, gracias. es el valor. Ajá. ¿Alguien más? Ok, vamos a ver el tercer método. El tercer método es el método de valor agregado, valor añadido. Es lo que aporta cada sector a la economía. El sector primario, el sector secundario, el sector terciario, ¿verdad? Sector primario compuesto por ganadería, agricultura, silvicultura, pesca, minería. El sector secundario, todo lo que tiene que ver con maquinaria, equipo, tecnología. Y el sector terciario, todo lo que tiene que ver con servicios, servicio de educación, servicio de salud, servicio de seguridad y defensa, banca, comercialización, entre otros. Entonces decimos que el valor agregado va a ser igual, el valor bruto de la producción va a ser igual a la demanda total o demanda agregada, que es lo mismo. Y esa demanda agregada está compuesta por la demanda intermedia más la demanda final. El valor bruto de la producción también está compuesto por las compras intermedias más el valor agregado. ¿Cuáles son esas compras intermedias? Las compras que se realizan entre los sectores económicos. En conclusión, decimos que el Producto Nacional Bruto va a ser igual al valor de la producción bruta menos las compras intermedias. O también que el Producto Nacional Bruto va a ser igual a la demanda total menos la demanda intermedia o la demanda que hace cada uno de los sectores económicos. Esto tienen que aprendérselo, esta fórmula, todo eso. Y para determinar el valor, el volumen de la producción de un país, tenemos que contabilizar los bienes finales o valor agregado.
de la totalidad de los sectores económicos de la economía, considerando los bienes según los costos de los factores y evitando los problemas de doble contabilización de las relaciones interindustriales. Quiere decir que yo no puedo establecer una doble contabilidad, solamente tengo que tomar como referencia el valor final de la producción, lo que me cuesta un pantalón, lo que me cuesta un vehículo, no los insumos para producirlo. Y lo vemos a nivel de la tabla así. Se le conoce a este método como método de la producción, llamado método de valor agregado, también se le conocen algunos autores como método de la producción. Aquí sumamos los precios de las mercancías finales. Fíjense, lo que aporta el sector primario, el secundario y el terciario. ¿Ok? El primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre. Aquí están los bienes intermedios. Las compras, ¿verdad? El valor agregado, bienes de consumo y bienes de capital. Y finalmente, la demanda total, que es el valor de la producción. Quiere decir que si yo sumo el de los bienes intermedios, 10 más 25 más 5 me da 40, sean las compras intermedias, ¿verdad? Más los bienes de consumo, que es valor agregado, me da ¿cuánto? La demanda total, 140. E igual en este caso, 30 más 50, 80, más 20, 100. Si sumo eso a los bienes de consumo, siguiendo este patrón, más 80 me da 280. 100 más 100 más 80, 280. 10 más 40, 50 más 100, 150. Más 220, no hubo bienes de capital o maquinaria de equipo, que es lo mismo, o activo fijo, me da 370. ¿Ok? En total, ¿verdad? Aquí tenemos los totales, sería los bienes intermedios, aquí están, las compras intermedias total, los bienes de consumo, los bienes de capital y la demanda total. En total nos da, ¿cuánto? 790. Claro, esto tiene que darnos igual, quizás aquí un error, pero esto tiene que debería darnos también 500 millones de dólares. Entonces, estos son los tres métodos que más adelante lo vamos a ver con ejercicios más prácticos. Estos solamente ejercicios demostrativos. ¿Alguna pregunta con el método de valor agregado, también llamado método de la producción? ¿Alguna duda? Dicen, para saber esos valores del método de medición, nos dice ahí mismo en el problema, nosotros tenemos que deducir. En algunos casos se los da directamente el problema, en otros casos deben deducirlo manejando las ecuaciones, despejando ecuaciones, igual como ustedes lo hacían, lo hacen en matemática, lo hacen en contabilidad financiera, igualito, o estadística. Hay ecuaciones generales y hay ecuaciones que hay que despejar. Entonces, en la próxima clase vamos a ver los ejercicios, cómo se realiza. Estos solamente son ejercicios demostrativos. Ahora, aquí vemos cómo los tres métodos deben igualarse. El método del gasto o de la demanda, el método del ingreso y el método de la producción o valor agregado. Entonces, ¿cuáles son los componentes? El método del gasto, el consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas. ¿Y qué son las exportaciones netas? Las exportaciones menos las importaciones. Debe ser igual al método del ingreso. ¿Quién compone el método del ingreso? Los salarios, los alquileres, los intereses y los dividendos. Y el método de la producción, el valor añadido de todas las empresas o el valor agregado o añadido de cada uno de los sectores económicos. Es decir, que el resultado de los tres métodos debe dar el mismo valor. ¿Preguntas, dudas? Por eso es que tienen que ver los videos y el material y la tarea que les voy a poner, la tarea de la clase de hoy. Lisen, una pregunta. Dígame. ¿Los videos tenemos que nosotros buscar videos acerca del tema? No, ¿O usted nos va a subir videos? yo se los voy a subir. Ah, ya, Están porque no había subidos. nada en la plataforma todavía. Sí, yo hoy se los abro, hoy le abro los videos, pero en Ya, en listo. el material de estudio que les voy a abrir hoy, le van a aparecer. Al final, vamos a revisar la plataforma. Ya, listo. Otro elemento, apágueme el micrófono. Otro elemento de los agregados económicos es la balanza de pago. ¿Y qué es la balanza de pagos? Es algo similar como el balance comercial o el balance de balance comercial o que ustedes vienen en contabilidad financiera o que ven en contabilidad financiera. La balanza de pagos no es más que el balance económico de una nación. Ahí se registran todas las transacciones
de una nación con el resto del mundo. Vamos a ver. Es un documento contable en el cual se registran las operaciones comerciales, de servicios, de movimiento de capitales realizadas por los residentes de un país con el resto del mundo durante un periodo de tiempo determinado, por lo general un año. Estos son los componentes de la balanza de pagos. Tiene 3 cuentas, ¿verdad? Está la balanza por cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiera. En la balanza por cuenta corriente se compone de la balanza comercial. ¿Qué contiene la balanza comercial? Las importaciones y las exportaciones de bienes. La balanza de servicios, que contempla las importaciones y exportaciones de servicios. ¿Okay? La balanza de renta, que contempla los cobros y pagos de un país por la renta de los factores. ¿Cuáles factores? Tierra, trabajo y capital. Y la balanza de transferencias, las transferencias, contrapartidas recibidas o pagadas al exterior. Por ejemplo, cuando hay un terremoto, ahí las ayudas de los demás países al país se llaman transferencias unilaterales. Pero si Ecuador le compra a China una maquinaria para procesar petróleo, se llama transferencias bilaterales. ¿Okay? Eso lo vamos a ver más adelante. La cuenta capital la compone las transferencias para inversiones. Y la cuenta financiera la compone los flujos financieros entre un país y el resto del mundo. Todo lo que tiene que ver con inversión en acciones, a largo plazo, en bonos del Estado principalmente. Entonces, estos son los componentes de la balanza de pago que ya la vamos a analizar en forma sistemática. Esta es la estructura de la balanza de pagos. Aquí están los componentes generales. La cuenta corriente se compone de 4 balanzas y a su vez la balanza se compone de componentes. En la cuenta corriente tenemos la balanza de bienes. Se refiere al comercio de mercancías. ¿Quiénes la componen? Las exportaciones e importaciones. La balanza de servicios la componen los servicios prestados y recibidos del mundo. Prestados al mundo y recibidos del mundo, tales como servicios de viajes, aerolíneas, ¿ok? El servicio de asistencia técnica. Un segundito, dime un segundito que ya regreso, que voy a buscar un libro. Ok, regresé. Vamos a ver este texto. Tiene igual la virtualidad que la presencialidad. Va a ser igual. Aquí balance de pagos. Están todos allí todavía, ¿verdad? Sí, Inge, sí. Okay, ay, sí. Pero con ese ánimo. Ya que estoy buscando la balanza de pagos para explicarle mucho más. Apenas 330. 330. Ok. Entonces, la cuenta corriente está compuesta por la balanza de bienes, que se refiere a las importaciones y a las exportaciones, ¿verdad? En la balanza de servicios son servicios prestados y recibidos, tales como transporte, viaje y otros servicios. En la balanza de renta, ahí se contempla los ingresos y pagos recibidos por factores, distribuidos por tipo de instrumento, remuneración de empleados y renta de inversión. Cuando hablamos de remuneración de empleados, son los sueldos y salarios pagados a los trabajadores fronterizos, de temporada, personal, residentes que trabajan en embajadas y consulados extranjeros en el país. Y lo recibido por los residentes se anota como crédito y lo pagado por los no residentes se anota como débito. Igualmente, está la renta de inversión.
que son los distintos tipos de inversión que se realizan en un país. Aquí se contempla, en esta renta de inversión, se contemplan los dividendos y utilidades que reciben las empresas nacionales y extranjeras, los intereses generados por los activos, tales como se llama inversión de cartera, ¿ok? Y los intereses generados por préstamos y depósitos del gobierno en el extranjero. En la balanza por transferencias corrientes se registran los ingresos y salidas sin contraprestación distribuidos por sectores institucionales. Como le decía, es cuando un país ayuda a otro país por caso de un terremoto, un tsunami o algo. Entonces, aquí también se anotan las remesas de los trabajadores. O sea, cuando yo envío dinero a mi familia en Venezuela, ahí se registra como remesas. Las donaciones que un país hace a otro país, las cuotas por organismo, la cuota en organismo, el pago que Ecuador realiza por pago de cuotas de deuda al Fondo Monetario Internacional y todo lo que son recaudos consulares. La cuenta capital no es más que la transferencia capital. Se registran los ingresos y salidas con contraprestación distribuidos por sectores institucionales. Condonación de deuda, por ejemplo, cuando Estados Unidos le condona la deuda a Ecuador o le dice Ecuador, ya no me pagues más. Vamos a dejarlo hasta allí porque puede ser que haya un desastre en Ecuador o algo así. Y la transferencia de migrantes. La transferencia de migrantes también se toma en cuenta cuando los ecuatorianos se van a España, por decir algo, y envían dinero a sus familiares. ¿Okay? Ya no son inmigrantes, ya ellos son inmigrantes porque están fuera de la frontera ecuatoriana. Y la otra es la cuenta financiera. En esa cuenta se registra las transacciones de activos y pasivos financieros, aumento y disminución de activos, pasivos, distribuidos por instrumentos, por sectores institucionales. Una inversión directa o una inversión de cartera. Ahora me explico. ¿Qué es una inversión directa? Cuando un inversionista viene a invertir en Ecuador, él mismo viene y conoce todo lo que es maquinaria, equipo, terreno, todos los mecanismos de inversión. La inversión de cartera es cuando el inversionista no viene al Ecuador, pero tiene su representante legal, que es quien le va a hacer la inversión y es quien le va a indicar cómo, dónde y cuándo él puede invertir y en qué época puede invertir. Eso se le llama inversión de cartera. Y otras inversiones, aquí se toma en cuenta todo lo que son los activos y pasivos financieros en el exterior, tales como créditos comerciales, préstamos a corto plazo y largo plazo, depósitos de residentes en el exterior y no residentes en el país. Y finalmente, también las reservas, que son las reservas internacionales. Esta reserva constituye un ingreso para la nación. Ahora bien, pregunto, ¿qué será la cuenta errores y omisiones? ¿Qué será esa cuenta errores y omisiones? No oigo nada. ¿Puede repetir, por favor, Lisa? ¿Qué será la cuenta errores y omisiones? ¿Ah? Es un capital no determinado. No, la cuenta de errores y omisiones es una cuenta de ajuste, que es una cuenta para equilibrar la balanza de pagos. Acuérdense que toda balanza debe ser equilibrada. Entonces, esa cuenta de errores y omisiones, ¿verdad? Es la información que se maneja de años anteriores o ajuste de años anteriores. Por ejemplo, dice, la balanza de pagos se elabora utilizando información estadística, la cual puede presentar errores y omisiones en los datos, por lo cual no puede darse la identidad contable entre débitos y créditos. De allí que se utiliza esta partida para hacer el ajuste correspondiente. A veces esta partida puede ser considerada, según los analistas, muchas veces el analista piensa, o quien la elabora, que la mayor parte del problema es la medición que radica en el capital, puesto que todas las monedas tienen valor diferente. En años recientes, los mercados de capitales se han ido complicando y hacen que el control de flujos de capital internacional resulte más difícil. Por ejemplo, hoy en día con el Bitcoin, que es una moneda virtual, ¿cierto? Esa moneda virtual tiende a valorizarse o a desvalorizarse. Igualmente otras monedas, por ejemplo, el Bolívar. El Bolívar cada día ha perdido valor en el mercado. Entonces, la cuenta de errores y omisiones lo que hace es ajustar el valor del dólar, perdón, el valor del Bolívar al dólar hoy en día. Entonces, es una cuenta de corrección, es una cuenta de ajuste. Por eso se llama errores y omisiones. Algún economista dice que es una cuenta colchón, donde se registran muchas veces dineros tales como el lavado de dinero,
el narcotráfico, la guerrilla, el pago que se hace a la guerrilla, entre otras. Sí, entonces para mí los errores y comisiones son el dinero que no puede ingresar a un estado, como lo, Exactamente. como lo que es el lavado de dinero. Ese dinero no puede. Sí, no puede ingresar, entonces debe ajustarse, o sea, no se conoce el valor real. Entonces, Claro. aquí se hace, en la cuenta de regreso de emisiones se hacen ajustes económicos de años anteriores. Sí, exactamente. Entonces el dinero solo influye más a lo que es a un dinero exterior, no interior. Exactamente, exterior. Por eso allí se registra todos esos dineros que no tienen un origen Una validez. comprobado, una validez comprobada. Ujú. Exacto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Seguimos. Aquí están los componentes de cada una de las cuentas. La cuenta corriente, compra y venta de mercancía, es la balanza comercial, exportación e importaciones. Compra y venta de servicios, de como transporte, turismo, seguros, servicios empresariales. La renta de trabajo, los salarios de trabajadores fronterizos, remesas de migrantes. El cobro y pago de dividendos a las empresas. La cuenta capital, transferencias unilaterales recibidas o enviadas con donaciones de deuda o ayudas internacionales a otros países. Adquisición o venta de activos no financieros, tales como inmuebles, instalaciones industriales. La cuenta financiera, inversiones realizadas por nacionales en el exterior, instalación de fábrica en el exterior, compra de inmuebles, adquisición de acciones. O sea, cuando compramos una casa en el exterior, lo registramos aquí. Inversiones en empresas extranjeras en el país. Una empresa norteamericana realiza una inversión en Ecuador. Esa inversión, ese dinero se registra en la cuenta financiera. Y los préstamos y depósitos realizados por los ecuatorianos, en el caso nuestro, en el exterior, y los realizados por extranjeros en el país. Bueno, si yo viniera de Venezuela con mucho dinero, me registraría aquí. O ustedes que son ecuatorianos y van a invertir en España, ese registro se hace aquí. Entonces, esas son las principales cuentas o componentes de la balanza de pagos. En conclusión, decimos que si el saldo neto de la balanza de pago es positivo, vamos a ocultar esto. Si el saldo de la balanza de pago es positivo, hay un saldo favorable al país. Por lo tanto, aumenta el nivel de reservas internacionales. ¿Y qué son las reservas internacionales? Las divisas exteriores, oro y activos aceptados internacionalmente como medios de pago. Ahora, si el saldo de la balanza es negativo, si estas cuentas todas están en déficit y es negativo para el país, hay un saldo desfavorable. Por lo tanto, disminuirán esas reservas internacionales. Lamentablemente, el caso venezolano, como todos saben, este saldo es negativo. Afortunadamente, todavía en el Ecuador, el saldo de estas cuentas todavía es positivo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Seguimos. Ya vamos a terminar. Ahora, ¿qué es la tasa de crecimiento económico del PIB real? El PIB, como todos sabemos, es un indicador que determina la capacidad productiva de un país y se utiliza la tasa de crecimiento de este para conocer el crecimiento económico como medida de referencia en comparación con el crecimiento de otros países. Pregunto, y voy a dar puntos. ¿La tasa de crecimiento económico del PIB real es la tasa de crecimiento de la población o de la producción? De la población. La población. No, De la producción. de la producción. Una cosa es tasa de crecimiento poblacional y otra cosa es tasa de crecimiento económico del PIB real. Quiere decir que la tasa de crecimiento económico mide cuánto ha crecido o decrecido la producción de bienes y servicios de un país durante un año y se compara con la tasa de crecimiento de otros países. Muchas veces, cuando usted ve los informes económicos del Banco Central, que comparan la tasa de crecimiento de un país con respecto a la de otro. Por ejemplo, en 2019, las mayores tasas de crecimiento del PIB real fueron las de Chile, las de Perú, las de Bolivia, ¿verdad? Que incluso crecieron más que Ecuador. Por lo tanto, la tasa de variación del crecimiento del PIB es una medición empleada para estudiar incrementos o disminuciones de la producción en una economía en determinados periodos de tiempo. Por lo general, se compara en un año.
Eso le llamamos tasa de crecimiento económico del PIB real, porque ya se ha deflactado, ya se ha determinado el valor de la variación de los precios y se ha determinado los niveles de inflación. Vamos a verlo aquí. Fíjense, en este caso, ejercicio 3, el PIB real del año 2014 de Costa Rica fue de 1.000 millones de colones. 1.000 millones de colones. Esta es la moneda costarricense. En 1.000 millones de colones fue de 23.934 millones de colones. En el 2015 fue de 24.792 millones de colones. Podríamos decir, ¿verdad?, que hubo un crecimiento del año 2014 al año 2015, ¿cierto? ¿Qué nos pide? Calcular la tasa de crecimiento económico durante el año 2006. Muy sencillo. Tasa de crecimiento económico es igual al PIB real de 2015, que sería 24.792, menos el PIB real de 2014, 23.934, entre el PIB real de 2014 por 100. ¿Cuánto creció esa economía? 3.58% del año 2014 al año 2015. Pregunto, ¿y cómo se interpreta esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Es un índice de crecimiento? Ajá, es un índice de crecimiento, muy bien. Pero ¿cómo se lee esto? ¿Cómo se analiza esto? Se analiza de la siguiente forma. La economía del año 2014 a 2015 creció en 3.58%. ¿Qué quiere decir? Que por cada dólar invertido en la economía costarricense en el 2014, al año siguiente esa economía creció en $3.58 de dólar, porque el crecimiento se toma como referencia en dólares. En este caso, por supuesto, fue en colones, pero quiere decir que la economía creció, incluso creció bastante. Cuando el crecimiento supera el 2%, se dice que es una economía exitosa. Entonces, esa es la tasa de crecimiento interanual entre el 2014 hacia el 2015. Aquí hay otro ejemplo. El crecimiento del PIB en el año T se referirá a la tasa de crecimiento del PIB del año T, es igual, aquí está la misma fórmula. Por ejemplo, tasa de crecimiento 2020, perdón, PIB real 2020 menos PIB real 2019 entre el PIB real 2019 por 100. Los periodos de crecimiento positivo del PIB se denominan expansiones, quiere decir que aquí hubo una expansión, ¿verdad? Si fuese negativo, sería una recesión. Entonces aquí vemos que hubo un crecimiento del 4.7%. Quiere decir que la tasa de crecimiento real para el año 2011 en esta economía fue del 4.7%. Por lo tanto, que hubo una expansión o una recesión. Una expansión. Hubo una expansión porque por cada dólar que se invirtió el año anterior, sería en el año 2011, el año 2010, perdón, en el año 2011 creció en $4.7 de producción. Vamos a ver esto, ya vamos a terminar. Oferta agregada y demanda agregada. Ya eso lo vimos ya en la clase anterior. ¿Qué es la oferta agregada? Es una estimación de la producción que se va a generar en una economía de un país. Todo lo que el país ofrece, todo lo que los sectores económicos ofrecen. Las familias que ofrecen, fuerza de trabajo. Las empresas que ofrecen, bienes y servicios. El Estado que ofrece, bienestar económico y social. En un tiempo determinado que es un año. También es el valor total de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir y vender para cada nivel de precios a un periodo de tiempo determinado que por lo general es un año. Entonces, la oferta agregada es la sumatoria de las ofertas de los agentes económicos. La oferta de quién? De las familias, de las empresas y del gobierno. Y aquí lo vemos en forma gráfica. Fíjense que la oferta agregada tiene una pendiente positiva. Quiere decir que a medida que el precio aumenta, la cantidad también aumenta. Es una relación directamente proporcional. Por eso ven que aumenta el precio y aumenta la producción. Tiene pendiente positiva.
Eso indica que hay una relación directamente proporcional entre el crecimiento de la producción, perdón, de los precios, pero también el crecimiento de la producción. ¿Pregunta o duda? Ok. Ahora la demanda agregada. Ya este concepto lo analizamos en la clase anterior. La demanda agregada es el total de bienes y servicios demandados por un país. Los bienes y servicios que demandan las familias, las empresas y el Estado. En un determinado periodo de tiempo que mide exactamente lo mismo que el PIB. Quiere decir que los componentes de la demanda agregada son los mismos componentes del PIB. ¿Y cuáles son? Consumo nacional, inversión nacional, gasto público, exportaciones e importaciones. Aquí están los componentes. Y aquí está la curva. Fíjense que es una curva con pendiente negativa que indica una relación inversamente proporcional entre el nivel de precios y el nivel de la producción. Quiere decir, a este precio se demanda esta producción. Pero ¿qué pasa si el precio disminuye? Se incrementa la producción. ¿Ve? Por eso es una pendiente, una curva con pendiente negativa, lo que implica que es una relación inversamente proporcional entre el nivel general de precio y el producto real. Ahora, ¿cómo se logra el equilibrio? El equilibrio económico, macroeconómico a corto plazo, cuando ambas curvas se igualan. ¿Ok? Ocurre cuando la cantidad demandada del PIB real es igual a la cantidad ofrecida del mismo PIB real. Es decir, sea la intersección de la curva de demanda agregada y la curva de oferta agregada a corto plazo. Corto plazo es un año. ¿Por qué a corto plazo? Porque a largo plazo hay vulnerabilidades en la economía. No sabemos qué pueda suceder, ¿verdad? No sabemos si la economía crezca o decrezca. No sabemos, no lo sabemos todavía. Que en un año las variables se pueden equilibrar. Y aquí aparece la intersección de la demanda agregada y de la oferta agregada. Quiere decir que a este punto de equilibrio, ¿verdad? Este punto de equilibrio, pongan atención a esto, este precio favorece y satisface al empresario. Esta cantidad favorece y satisface al consumidor. Por lo tanto, el gobierno debe mantener un equilibrio macroeconómico a nivel de producir lo máximo posible lo que se llama la producción potencial y con ello se lograría el PIB real. Quiere decir que este equilibrio satisface a los tres agentes económicos, a la familia, a los trabajadores, al Estado y al empresario. Si los precios fueran superiores, hay un desequilibrio. O si los precios fueran inferiores, hay desequilibrio. ¿Por qué? Si los precios fueran tan altos, los consumidores no van a comprar. Por lo tanto, la oferta está por encima de la demanda. Pero si los precios fuesen tan bajos, los productores no van a producir, porque la demanda va a ser mayor que la oferta. Entonces, es aquí donde los tres agentes económicos están en equilibrio. Por eso se le llama un equilibrio macroeconómico. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Entonces le podemos decir ese punto, el punto de equilibrio, tanto oferentes y demandantes se encuentran satisfechos. Eso es correcto. Cuando hay el punto de equilibrio, tanto oferentes y demandantes están en equilibrio, por lo tanto, la demanda agregada es igual a la oferta agregada. O sea, todo lo que se produce o se ofrece se demanda. No hay excedente. Por lo tanto, no hay escasez tampoco. Claro, como puede ser también, como mencionó, tanto hay muchos demandantes, pocos oferentes, o a su vez también pocos demandantes, muchos oferentes. Exactamente. Ajá, habría entonces un desequilibrio. Finalmente, vamos a ver lo que es un sistema monetario. Un sistema monetario es el conjunto de mecanismos que utiliza un país para la creación y fabricación de dinero y su posterior regulación. Además, los sistemas monetarios se controlan con la presencia e intervención de entidades reguladoras. En Ecuador, ¿cuál es la entidad reguladora del sistema monetario? No oigo. ¿Cuál es la entidad reguladora del sistema monetario en Ecuador?
no me equivoco, es el Banco Central. Eso es correcto. El nombre suyo es Joseph. José Suárez. Es que este José es. Suárez. Sí. Ah, no ve que ya sé quién es. José Suárez. Ya sé quiénes están interviniendo hoy. Libe también ha intervenido. Carol también. Son muy pocos los que están interviniendo. El Banco Central es el regulador del sistema monetario de todos los países. En la actualidad, el sistema monetario se basa en dinero fiduciario. ¿Y qué es el dinero fiduciario? Aquel que depende de un crédito, que se regula mediante la ley de un banco central y los gobiernos establecen la moneda de curso legal. En el caso ecuatoriano, la moneda de curso legal a partir del año 2000 es el dólar, válida para realizar transacciones en compra y ventas. Los sistemas monetarios se basan en tres características fundamentales, que son un instrumento para expresar el precio. Por supuesto, el valor del dinero expresa el precio. Los sistemas monetarios cuentan con un instrumento que sirve para expresar el precio de los bienes y servicios. Los medios de pago establecidos como válidos. O sea, ¿cuáles son los medios de pago? Tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cheques, entre otros instrumentos. Y el dinero es la base del sistema monetario, ya sea dinero constante, sonante, dinero en pagarés, en cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Quiere decir que el dinero está aceptado por la sociedad como medio de pago y como medio de cambio. Ahora vamos a ver los sistemas monetarios internacionales hasta el momento. Primero surgió en la guerra, antes de la Primera Guerra Mundial, el patrón oro. Quiere decir que las monedas eran elaboradas en oro. Este patrón tiene su origen en el uso de las monedas de oro como medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. Un medio de cambio porque puede transferirse el cambio de un bien o un servicio por dinero. Unidad de cuenta porque es cuantificable, ¿ok? Y depósito de valor por la confianza que genera el valor de ese dinero en manos del público. Esto lo vamos a ver en la unidad 3, creo. Según este sistema, los bancos centrales emiten moneda en función de su reserva de oro a un tipo de cambio fijo. El otro es el periodo entre guerras, entre 1918 y 1939. En este periodo los países abandonaron el patrón oro durante la Primera Guerra Mundial y financiaron parte de sus masivos gastos militares imprimiendo dinero. Quiere decir que luego de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, los países ya no podían producir en oro, sino que solamente producían el pago de los gastos militares imprimiendo dinero equivalente en oro. A consecuencia de la guerra, la fuerza de trabajo y la capacidad productiva se redujeron considerablemente, lo que hizo subir los precios. Había escasez. La utilización del gasto público para financiar la reconstrucción desató procesos inflacionistas que se vieron agravados por aumentos en la oferta monetaria. La vuelta al patrón oro tras la guerra agravó la situación de recesión de la economía mundial. ¿Por qué? Porque los países quedaron devastados y ya no había oro. Ya ese oro fue vendido para comprar armamento militar y luchar ante la guerra. Luego de 1939, luego de la posguerra, bueno, y otra característica de este periodo es que hay una inestabilidad financiera, desempleo y desintegración económica internacional. Luego vino el actual sistema Bretton Woods y el Fondo Monetario Internacional entre 1944 y 1973. Este sistema del Fondo Monetario Internacional es el que aún hoy en día se mantiene. Por eso es que los países cuando están en crisis, en recesión, acuden a este organismo para financiar su deuda. En 1944 se reúnen 44 países en Bretton Woods, ¿verdad? En New Hampshire, Estados Unidos, para firmar el acuerdo de creación del Fondo Monetario Internacional. Ese fue un fondo de garantía para recuperar principalmente económicamente aquellos países devastados por la guerra mundial. Quiere decir que ese fondo se creó en Estados Unidos con inversionistas norteamericanos que se convirtieron en prestamistas hasta hoy en día y gran parte del mundo le debe tanto su potencialidad, pero también gran parte de los países del mundo son deudores de este organismo internacional. ¿Cuál fue el objetivo de este sistema? Diseñar un sistema monetario internacional que pudiera promover el pleno empleo y la estabilidad de precios en los países,
objetivo de equilibrio interior y exterior sin perjudicar al comercio exterior. O sea, su propósito fue generar estabilidad económica, generar empleo, construcción de carreteras, hospitales, edificios, motivar al empleo y estabilizar los precios de manera que se redujese el control inflacionario. Otro objetivo, establece el sistema de cambio fijo, es decir, una banda de fluctuación donde las monedas no podían ni incrementarse ni disminuirse en 1% con respecto al dólar. Aquí es donde el dólar empieza a tomar fuerza, puesto que gran parte de los inversionistas eran norteamericanos y ya no existía el patrón oro. Entonces se pone como en el tapete que todos los cambios de las monedas van a ser hacia el dólar. Todas las monedas internacionales van a depender de su cambio por el dólar, ¿sí? Respecto al dólar norteamericano. Y el dólar mantenía un precio respecto al oro de $35 la onza. Por supuesto, aquí era imposible fabricar monedas de oro. Entonces empezaron a fabricarse monedas con el metal que hoy conocemos, que son los dólares norteamericanos en moneda, y posteriormente era muy difícil mantener tantas monedas, se crearon los billetes. El dólar era la principal moneda de reserva. Los países tenían sus reservas en dólares y oro y tenían el derecho a vender dólares a cambio de oro. Hoy en día igual lo tienen. Los gobiernos de los países miembros se comprometieron a mantener fijos sus tipos de cambio frente al dólar y Estados Unidos era responsable de mantener fijo el valor del dólar frente al oro. Por eso que hoy en día Estados Unidos es el país más rico porque gran parte de las monedas, todas las monedas a nivel mundial dependen de él. Sin embargo, hay monedas que son mucho más valiosas, como el yen japonés, el euro, las coronas finlandesas, la corona sueca, pero el medio de cambio y medio de pago a nivel mundial hoy en día sigue siendo el dólar. Si usted va a Japón, ¿verdad? Usted tiene que pagar en yen, y para pagar en yen, usted tiene que cambiar dólares por yen, ¿verdad? Si usted viene de China a Ecuador, no puede pagar con yuanes, tiene que pagar con dólares. Entonces, el dólar es el medio de pago y el medio de cambio a nivel mundial aceptado hasta la fecha. Indirectamente, los países tenían fijado su precio en oro a través de su cambio en dólares. O sea, el oro era parte, hoy en día, parte de esas reservas internacionales y sirve como patrón de garantía de las reservas internacionales, pero no son medios de pago ni tampoco son medios de cambio. A partir del año 73 empieza a influir el tipo de cambio flexible. A partir del año 73 a nivel mundial gravitaba tanto el dólar en la esfera mundial que se fue debilitando la moneda y las monedas de los países fueron pasando en segundo lugar. Entonces Estados Unidos dijo, bueno, ya no puedo seguir creando tanto dinero porque voy a la quiebra. Lo que voy a establecer es un tipo de cambio flexible. Quiere decir que el valor del dólar iba a depender de la oferta y la demanda para las transacciones comerciales a nivel internacional. Es decir, que quien realizara más compras internacionales tenía que adquirir más divisas norteamericanas para poder compensar. Y así Estados Unidos tenía la potestad de emitir y fabricar dólares según el nivel de demanda de los países. A medida que las necesidades de reservas internacionales de los países crecieron, sus necesidades en dólares crecieron también, hasta sobrepasar el stock de oro de Estados Unidos, lo que le decía. No podía seguir fabricando dinero porque se iba a ir devaluando, iba a generar una alta dependencia. No podía mantener su compromiso de cambiar dólares por oro, lo que provocó un problema de confianza en el sistema. En el año 71, cuando yo nací, se devalúa el dólar en $38 la onza de oro y se permite a las monedas una banda de fluctuación del tipo de cambio de 2.25% frente al dólar, es decir, tipo de cambio estable pero ajustable. Quiere decir que ya no sería el 1%, ni hacia arriba ni hacia abajo, ahora iba a ser el 2.25%. Quiere decir que el valor del dólar, el valor mínimo del dólar, iba a ser de 2.25% de la moneda de cualquier moneda. Si yo quería comprar dólares, yo tenía que tener como referencia otra moneda, pero el valor iba a ser de 2.25% por encima del dólar. A partir del año 1973, el FMI sigue sin funciones claras, o sea, sus funciones no eran bien definidas. Hay una flotación cambiaria, se fija un tipo de cambio fijo, el dólar es el activo de reserva más apetecido del mundo, el Fondo Monetario deja de ser el prestamista de última instancia para todos los países, solo se mantiene ese papel para los países desarrollados. Hoy en día ese papel
ya lo tiene tanto para países desarrollados como subdesarrollados. Claro, los países desarrollados tienen más capacidad de pago que los países subdesarrollados. Sin embargo, gran parte de los países que mantienen al FMI son los países pobres o los países subdesarrollados. Los países industrializados se reúnen, llamado Grupo de los Siete, al margen del FMI. Ellos empiezan a liderizar la economía mundial y no le informan al FMI y crean sus propios organismos internacionales de crédito que hoy en día se conocen como el Banco Mundial de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros bancos mundiales, ya que también tiene competencia con el Fondo Monetario Internacional. ¿Preguntas? ¿Dudas? Disculpe, ¿qué países eran los G7? Los G7 hoy en día es el grupo de los 7 países más industrializados del mundo. Entre ellos están Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Japón, Italia, Francia y Rusia. Se llama el grupo de los 7. Por ahí también se dice que China, pero China se incorporó en el periodo, en estos últimos 10 años. Bueno, a finalizar la clase de hoy. Muchísimas gracias por su atención. ¿Alguna duda, alguna pregunta con la clase de hoy? No, listo. ¿El resto de los compañeros? No hay preguntas. Seguro que quedó claro todo. Para mí sí se quedó claro, Liz. Sí, comprendí. Gracias, José. Alexander Jiménez. Alexander, Dan dice que sí. Alexander, sí. Andrés Cañas. Sí, profe. Carla Zambrano. Sí, dicen, sí quedó todo claro. Ok, Jessica, José Suárez. Carol Ruiz. Sí, está claro, Alicia. Clever. Ok, Libe Méndez. Sí, listen. Mónica. Ok, Sebastián. Ok, ahora vamos a ver. Sí, listen. Vamos a ver. Recuerden que después de esta clase va a haber un foro. Sin embargo, ya yo le subí a la plataforma las actividades de la unidad. Vamos a ver las actividades para aclararlas de una vez. A ver, ya va. Un momentico, ya nos vamos ya. Empezamos a ver macroeconomía. Luego de la clase, pero más tarde le subo la clase también. Macroeconomía, la unidad 2. Unidad 2. ¿Todos ven la pantalla? ¿Todos? Sí. Sí. Sí, dicen. Okay. Sí, dicen. Vamos a ir aperturándole. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí está. Aquí están los contenidos. A ver, vamos a ver que esto tarda. Ahí está el contenido de estudio de la unidad. Fíjense, estos ejercicios vamos a analizarlo en la próxima clase. Ya ustedes pueden verlo. Aquí hay más ejercicio, más ejercicio. Aquí está la clase de hoy, ¿verdad? Aquí están los videos. ¿Quién me preguntaba por los videos? ¿Alguien me preguntaba por los videos? Yo, dicen, yo estaba preguntando por los videos. Aquí hay videos, ¿verdad? Aquí también la lectura. Esta lectura es para realizar la actividad que van a hacer ahorita. Esta lectura. Aquí más videos. O sea, todo esto son videos. ¿Ve? Vamos a ver. Vamos a ver este material.
Ya va. La clase de hoy es parte de este material, ¿oyeron? Aquí están los conceptos, aquí está todo también, con la clase de hoy, los ejercicios que vimos, que analizamos, aquí están algunos otros más. Ujú. Vamos a ver, ya va. Ok, este es el contenido del material. Estos ejercicios van a empezar a analizarlos la clase posterior. ¿Qué más tiene? Tiene la resolución. Mostrar. Aquí hay unos ejercicios prácticos que van a hacer. En este material, que es este, ¿verdad? Ya hay ejercicios resueltos, pero ustedes van a hacer lo que no están resueltos. Ok. Ya vamos para que abra. Ok. Recuerda que este material, este es el foro de ahorita más tarde. Dice, tomando como base la clase de hoy, el material PIB capítulo 11, que está aquí está este material, está incluido en la carpeta de contenido de estudio, realiza individualmente la siguiente consulta. Allí está la consulta. Van a resolver de este material, van a resolver los ejercicios que vamos que vamos a desarrollar en la próxima clase. Por eso es importante que no falten a la próxima clase. ¿Y cuándo son las clases? La próxima clase es el martes a las 10 de la mañana. Ya, gracias. A la misma hora que tenemos. Lo que pasa es que hoy la cambiamos. Ok, aquí hay ejercicios ya elaborados, respondidos, pero también hay ejercicios que no están hechos. Esos ejercicios lo van a hacer en grupo de 3. Ahí están las indicaciones. Por ejemplo, este ejercicio. Son ejercicios para examen. Este ejercicio, veo, unidad de producción, precio. Aquí está el producto, calcular el PIB nominal, calcular el PIB real, cuál es la tasa de crecimiento real. Y ustedes saben hacer esto ya. Entonces van a llenar estas tablas, estos ejercicios, los van a hacer y los van a subir. ¿Ven? Dicen, ¿eso hacemos ahí mismo en el archivo o hacemos a mano? No, lo hacen aparte y lo suben, porque este es un PDF. Este es un PDF. Lo hacen aparte. O lo pueden convertir a Word y lo pueden responder. Que es la oferta agregada, porque tienen pendiente positiva, ya se les expliqué. Vertical, que es el desempleo involuntario. Aquí hay muchos ejercicios que deben resolver. ¿Ven? Van a resolver solamente lo que no están hechos. Ok. ¿Para cuándo, dicen? Ahorita vemos la fecha. La fecha todavía falta fecha. Ok, entonces, de este material, que es el capítulo 11, van a hacer la actividad de ahorita de la clase de hoy. Tienen que leer ese material. Eso también, eso tiene, ahorita vemos el tiempo, pero el tiempo es largo, no se preocupe. Dice PIB capítulo 11. Van a responder las preguntas que están allí en esa página. Esto está pesado. Aquí hay ejercicio resuelto. Ok. Aquí. Está pesado esto. Ahí va. Ok, dice, tomando como base la clase de hoy, y el material del capítulo 11, que te incluye en la carpeta de contenido, realiza individualmente la siguiente consulta. Van a responder la pregunta de la página 242 y van a realizar un mapa conceptual de los conceptos de la página 252.
Esto está disponible hasta el viernes 8 de mayo a las 7 de la noche. Esta actividad. ¿Ok? Viernes 8 de mayo, 7 de la noche. O sea, mañana, ¿no? De las 7, del 19, 7 de la noche. Mañana es viernes, hasta las 7 Bueno, entonces. hasta mañana a las 7. O sea, tiene que leer este material, la página 252 y la página 242. Este es el material. Son 22 páginas, por eso le di suficiente tiempo para que puedan leerlo. Dicen, pero eso no había, recién Dicen, está pero recién habilitando nos está ahorita. habilitando ahorita. Ahorita nos está Por habilitando porque no había. ahorita porque es referente a la clase de hoy. Acuérdense que yo les había dicho que después de la clase hay una actividad. Entonces tienen que leer este material, 22 páginas, leerlo y responder, ¿verdad? Responder la pregunta de la página 242, que aquí está. Esta pregunta. Mario trabaja medio tiempo en Pizza Hut y obtiene un salario anual, propinas incluidas de $15,000. Vendió 40,000 pizzas, 10 pizzas durante el año. También estuvo desempeñando parte de un año, por lo que recibió una compensación de $3,000 durante el año pasado. Mario compró un auto utilizando el enfoque del gasto. ¿Cuánto aportó Mario al PIB? Entonces ya ustedes conocen los componentes del gasto y aquí van a determinar cuánto fue el aporte de Mario. Entonces van a responder esta pregunta y van a hacer un mapa conceptual de estos conceptos. Vamos a ver dónde están. 252. Aquí está. De estos conceptos. Buscar los conceptos. Ya algunos lo hemos analizado. Esto lo analizamos. Esto también lo hemos analizado. Y hacen un mapa conceptual. Solamente de estos conceptos. Esa es la actividad de hoy. ¿Ve? Para mañana a las 7 de la noche. Tiene esa actividad. Listen, ¿le puedo pedir un favor? Dígame. ¿Nos puede dar un plazo de un día más? Lo que pasa es que mañana tenemos otra clase y yo, por ejemplo, tengo clases de 2 a 5 de la tarde de Ok, inglés. vamos a cambiársela para el sábado, ya va. Para el sábado a las 6 de la tarde. Ya va. Sábado 9 a la misma hora. Sábado 9. Sábado 9 a las 7 de la noche. Más de ahí no puedo. Ya, muchas gracias. Ok. Please. No. A las 7. Dicen el mapa conceptual y la pregunta, ¿hacemos en Word o hacemos a mano? Como usted quiera, como quiera. Ah, ya, gracias, Lo Liz. importante es que la suba. Lo importante es que la suba. Ya va. Permitir a partir de... ¿Hoy es qué? Hoy es 7. ¿Hoy es qué? 7, 8. Hoy es 7 es 7. hoy. 7. 7. Ajá, ahora sí. No había cambiado la fecha. Vamos a ver las otras actividades. Ya va. Esto sí está lento. Ya va. Voy a terminar de grabar. Bueno, muchísimas gracias. No se vayan todavía, porque solamente voy a terminar de grabar, pero seguimos aquí. No, que sí, seguimos aquí.